Muy buenas tardes. Agradezco a todos su presencia en esta rueda de prensa de presentación de lo que va a ser el programa en las iglesias y concretamente de la reactivación, por así decirlo, mi querido maestro, de los órganos, de cuatro de los órganos más importantes tubulares que tiene la ciudad de Guadalajara. Nos sentimos muy contentos, maestro, muchas gracias por la iniciativa. Al contrario. De poder presentar este repertorio tradicional, si hay que decirlo, pero quisimos en el Festival Cultural de Mayo agregar a este repertorio, digamos, demandante, clásico, pero muy importante para el órgano, obras propias de dos de los organismos. Entonces creo que aquí vamos a tener una perspectiva de lo que es el funcionamiento de un órgano, de un instrumento tan complejo como es el órgano tubular, en su versión de repertorio clásico, por así decirlo. Clásico no en el sentido de que es del periodo clásico, pero clásico porque es lo que se toca en los órganos, y del periodo del repertorio contemporáneo propio del organismo. Yo quisiera ceder la palabra al maestro Eduardo Soto, quien nos hizo el favor de coordinar este segmento de la programación del Festival Cultural de Mayo. Muchas gracias, maestro. Al contrario, maestro, muchas gracias. Gracias también a ustedes por su presencia y gracias al maestro en calidad de director del Festival Cultural de Mayo, que en esta edición 25ª se acerca a una actividad que ha tenido un peso hasta cierto punto de tradición en la ciudad de Guadalajara. Lo recordábamos, lo que eran estos festivales desde mediados del siglo XX, en los que había una gran cantidad de actividad organística precisamente en la ciudad, donde venían organistas de talla nacional e internacional, y un poco aprovechando este resurgimiento que podemos encontrar tras la pandemia y el obligado parón que tuvimos con todas las actividades, pero primordialmente con lo que tiene que ver con esta música que únicamente se puede interpretar en el lugar en el que están estos instrumentos colocados, pues nos da la oportunidad de hacer una especie de doble, diríamos, propuesta, en el sentido de reactivar los espacios, reactivar otra vez el instrumento, y sobre todo en un marco de tanta trascendencia como lo es el del Festival Cultural de Mayo en esta edición en la que cumple ya un cuarto de siglo. Hay, por lo tanto, oportunidad de reactivar, como les decía, la actividad organística, y para todos aquellos que desde diferentes perspectivas hemos estado ya en algún momento involucrados con esto, en el caso desde la perspectiva académica, pues es una oportunidad que celebramos y de la cual queremos precisamente a todos ustedes hacer partícipes. Hay una oportunidad de una nueva consolidación, de un nuevo impulso para la actividad organística, y también justo como lo mencionaba el maestro, demostrar el dinamismo que tienen estos instrumentos. Tendemos a pensar que el repertorio habitual, tradicional o clásico en el sentido coloquial de la palabra, pues es lo único que se puede ejecutar, pero ahora les mencionaré muy brevemente las características del programa que se ha configurado, de los músicos que participan y de los instrumentos que precisamente van a formar parte de este ciclo, que considero, por lo que les digo, muy relevante. A final de cuentas, se trata también de piezas muy importantes, los órganos del patrimonio cultural, y los enfrentamos pues a una interpretación dentro de su contexto actual. No son piezas de museo, no son cuestiones que sean únicamente dirigidas hacia un tipo de uso, función determinado. Por el contrario, vamos a notar que hay una gran gama de matices en lo que es la música organística, y a todo ello nos podemos acercar a través de estas actividades. Sin pretender leerles los programas, que es información que ustedes pueden acceder fácilmente, sí me gustaría más que nada categorizar conceptualmente para que entendamos todos la relevancia de este festival.
Primero, los órganos que participan, ya lo saben, Iglesia del Santuario, La Paz, Santa Teresa y el Templo Expiatorio. ¿Qué tienen en común estos instrumentos? Bueno, habría que hacer una especie de marco muy amplio para contenerlos a todos. Lo primero son órganos que datan de la década de 1950 hacia nuestros días. A excepción del Templo Expiatorio, que es el más reciente que tenemos en la ciudad, este fue inaugurado en el año 2002. Tuvo una inauguración previa en el año 2000. Y todos los demás entre la década de los años 50 y 60. Todos los órganos, a excepción de Santa Teresa, son de fabricación italiana y el órgano de Santa Teresa es de fabricación alemana. Son órganos que podríamos considerar más o menos de talla media, por así decirlo, a excepción del órgano del expiatorio, que es de los más grandes, segundo en tamaño después del de catedral, que pues desafortunadamente todavía no está en condiciones de ser incorporado a este tipo de actividades, pero seguramente ya también muy pronto. En el mundo de los órganos no tendemos a darle tanto valor al instrumento en relación a su tamaño, es más bien a las características fónicas, a las características tímbricas, al tipo de funcionamiento que estos tengan, y al respecto es que la elección que hemos hecho pues es más o menos representativa del tipo de instrumentos que tenemos y de los que contamos todavía en la ciudad, afortunadamente. En cuanto a los organistas, también podrán ver sus currículums en extenso, pero ahí podemos rápidamente advertir que tenemos organistas muy destacados. Muchos de ellos, casi todos, se dedican a la composición, además de la ejecución. Todos han tenido una formación en el extranjero, esto no por hablar de que a priori sea una característica que haya que buscar, sino porque esta formación que han tenido les ha dado lugar no nada más a pasar una etapa de su etapa formativa ya, sino que han recibido el reconocimiento, han mantenido lazos fuertes gracias precisamente a la manera en la que han desempeñado y han demostrado sus habilidades y se han dedicado además con muchísimo ahínco a todo esto. Maestro Jesús López Moreno, que es actualmente, entre su extenso currículum, pero actualmente es el organista titular de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. El doctor Gustavo Delgado Parra, investigador muy prominente, gran compositor también, y además guarda una dualidad muy interesante porque al mismo tiempo que es un compositor, obviamente contemporáneo, tiene un interés enorme en la actividad de la música antigua. De hecho, es el presidente de esta Academia de Música Antigua para órgano en México. En cuanto al maestro Víctor Contreras, especializado también en patrimonio y en repertorio novohispano, muy interesante, y el maestro Adrián Rogero, Felipe Adrián Rogero, que es maestro de la Escuela de Música, maestro de la Escuela de Música Sacra. Él es originario de Querétaro, pero gran parte de su etapa formativa y toda la actividad profesional la ha realizado aquí. Es, diríamos, nuestro organista de casa en este evento y pues bueno, es con ellos con los que tenemos configurado este evento. Cuando vemos esa perspectiva de los organistas que van a participar, vemos también aprovechada la oportunidad para ese pendiente que todavía tenemos en muchos aspectos de la música formal y de la actividad artística tapatía y jalisciense, que es vincular nuestras posibilidades, ya sea de instrumentos, de repertorio, de ejecución, de enseñanza, etcétera, a ese gran contexto que es el del país. Y en este sentido es que vemos acercado de una manera muy directa, ¿sí?, a estos organistas que con, insisto, gran proyección y reconocimiento en los lugares en los que trabajan, casi todos ellos en la Ciudad de México, pues vienen a entrar en contacto con nosotros y seguramente tendremos ahí una oportunidad de retroalimentación bastante interesante. Finalmente, sobre los programas, me gustaría también dar algunas impresiones generales. El maestro Jesús López tocará obras de Juan Sebastián Bach, una obra propia también, un par de obras propias de hecho, música de Bernal Jiménez, uno de los grandes organistas mexicanos del siglo XX, que tuvo un gran reconocimiento como organista, como compositor en Italia. Él muere en la década de los años 50. Tenemos también que va a interpretar obra de Marcel Dupré, uno de los grandes organistas franceses. De hecho, Dupré ya muere recientemente, sí, ya en la segunda mitad del siglo XX.
Con el doctor Gustavo Delgado Parra tenemos un programa también muy interesante por otra perspectiva. Tenemos música antigua, música de Beckmann, música religiosa, alemana. Tenemos 3 obras propias compuestas por el propio doctor Delgado. Un ricercare, un homenaje a Gustav Leonhardt, uno de los grandes organistas del siglo XX, que fue su maestro, y un homenaje y 3 estudios, para pedal solo, que va a tocar además su esposa. Es una colaboración ahí que es muy interesante. Su esposa es también una muy grande organista, y en este caso esta obra del doctor Delgado la va a tocar ella, precisamente para cerrar el programa de ese día. Estos homenajes que él escribe a Guillaume de Mouchard, por ejemplo, o este ricercare, son obras, insisto, contemporáneas, pero basadas en una percepción novedosa, ¿sí? Distinta de lo que sería la música antigua, música de los siglos XV, de los siglos XVI, que él de alguna manera reinterpreta y acomoda, pues obviamente, a las posibilidades y a la gramática musical que existe ya en nuestro tiempo. En cuanto al maestro Víctor Contreras, tenemos un repertorio con obras de Bach, otra vez, que sabemos es uno de los grandes referentes en cuanto al repertorio organístico barroco del periodo de la música organística, perdón. Tenemos música de Mozart, que es muy interesante porque la música para órgano durante el periodo clásico, tal cual, se vio sumamente deprimida esta actividad. Se quedó por múltiples factores ligada específicamente a aspectos que tenían que ver con la práctica religiosa, resueltos de la manera más pragmática posible, y esas grandes composiciones y esos grandes repertorios quedaron en el cajón durante un buen periodo de tiempo. Pocos compositores se encargaron durante ese periodo de trabajar para el órgano, y en uno de los casos, de esas excepciones que tenemos, es Mozart, que tiene por ahí algunas piezas, de las cuales vamos a escuchar alguna. Vamos a escuchar también 2 compositores franceses, belga-francés, ya de la segunda mitad del siglo XIX. César Franck, un compositor muy interesante por múltiples motivos, redefine el carácter del órgano francés, que está en un periodo de esplendor en cuanto a su construcción, y vamos a escuchar el coral número 3, que es una obra magnífica que muchos autores han denominado como una especie de catedral de la música para órgano, del repertorio organístico, una obra extensa, imponente, grandilocuente. Cerrará el programa con una obra de él, también francés, ya del siglo XX, Charles Tournemire. Y por último, en cuanto a la obra que va a interpretar el maestro Adrián Rogero, va también a referirse a los aspectos de la práctica musical francesa de finales del siglo XIX, con Léon Bellman, la afamada suite gótica, de Jean Langlais, que es un organista que fue titular de la Catedral de Notre Dame a mediados del siglo XX. Va a tocar un Ave Maris de Louis Vian, que también es otro autor francés muy reconocido, muy importante en la literatura organística, lo va a abordar. Y para cerrar un recorrido que abarca prácticamente un siglo, va a tocar algo del maestro Peter Eben, que es una obra ya contemporánea, y de esa manera pues tendremos una perspectiva de más de 100 años también ahí en cuanto a actividad compositiva en lo organístico. Esta es la manera en la que los organistas que están invitados van a aprovechar estos instrumentos con los que contamos. Y esta es la invitación, entonces, en la manera en la que se está sustentando. Esa es la importancia, es la trascendencia. Además, como lo decía desde un principio, en el inigualable marco del Festival Cultural de Mayo. Pues, muchísimas gracias. Es un gusto siempre oír a un académico que cuenta con toda la información. A nosotros nos parece muy importante esta reactivación de esto del centro histórico. 3 de estos templos se encuentran pues muy cercanos al primer cuadro, si no es que están en el primer cuadro, a excepción, bueno, por supuesto del expiatorio, que bueno, todavía no es primer cuadro, pero está ya muy cerca, y el templo de la plaza, ¿no? Entonces creo que están situados en 3 puntos muy diversos, muy interesantes para que todo el mundo vaya. Yo recuerdo, Eduardo, muchos años haber asistido a varios de los conciertos de órgano que se organizaban aquí en la ciudad, y la verdad vamos a procurar que no haya distractores, sino que realmente la gente llegue, se siente
y escuche esta música tan profunda y que, como bien dice, pues ahora pues no se puede tocar en otro lugar que no sea ahí. O sea, un piano lo puedes llevar pues prácticamente donde quieras, el violín, casi todos los instrumentos. En el caso del órgano, tiene que ser en ese entorno, ¿no? Entonces esto lo hace, pues digamos, una cosa, una experiencia muy interesante para todos los que vayan, independientemente del contenido artístico y musical, ¿no? Efectivamente, se considera de hecho que el edificio es parte del instrumento por la cuestión acústica, y ahí hay otra manera también de reinterpretar estos espacios que conocemos por muchas otras cuestiones, que son parte de la identidad de la ciudad, y desde luego aquí vamos a poder verlos, aprovecharlos desde esa perspectiva ahora acústica y artística. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguna pregunta que tuvieron ustedes? Maestro, ¿cuándo te pones a componer música para órgano? Muy bien. Pues quiero agradecer a todos ustedes la presencia, a todos los que nos van a ver en redes también. No se pierdan, son lunes 9, arrancamos en el Santuario de Guadalupe. Toda la información de este programa está en www.festivaldemayo.org. Al siguiente lunes tenemos, creo que conciertos lunes y martes. Lunes y martes. Y luego al otro lunes tenemos concierto también el lunes, y con eso terminamos creo que es en el Templo Expiatorio, ¿no? El último es en el Templo Expiatorio. Entonces el recorrido, las fechas es mayo 9 en el Santuario, el 16, que es también lunes, como decía el maestro, en La Paz. Tenemos Santa Teresa el 17 y el 24 en el Templo Expiatorio. Los conciertos del Santuario y Santa Teresa son a las 8 de la noche, y La Paz y Templo Expiatorio son a las 8:30. Esto tiene que ver pues con las condiciones también que hay en cuanto al transporte, actividad y otras cosas. Los que están directamente en el primer cuadro es un poco más temprano. Y los que están ya un poco más hacia el poniente, en este caso, pues los podemos recorrer. De hecho, es más fácil para todos que sea a las 8:30. Esa sería la adecuación. Muy bien. Pues muchas gracias, y los esperamos en estos estupendos 4 conciertos con 2 estupendos intérpretes, con instrumentos que se encuentran en perfectas condiciones, con recintos, instrumentos, y yo me atrevería a decir casi un asunto de patrimonio cultural que se está tocando, porque pues bien, si las iglesias y todo el entorno va a vibrar en torno al órgano, se presta pues para revivir todos estos recintos culturales tan importantes en nuestra ciudad, y que conectan realmente muchísimo con la comunidad en torno a los mismos. Muchas gracias, y pues los esperamos y que vean las actividades del resto del festival. Muchas gracias. Gracias.